El mensaje de la cruz. Reverendo Dr. Jerome Lee. Capítulo 6. La providencia de la cruz. 1. Nació en un establo y fue puesto en un pesebre. 2. La pobreza en la vida de Jesús. 3. Fue azotado y derramó su sangre. 4. Llevó la corona de espinas. 5. Las vestiduras de Jesús. 6. Clavado en sus manos y pies. 7. No quebraron sus piernas, traspasaron su costado. Isaías 53, 4-6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dentro del plan de Dios por obtener verdaderos hijos, la parte más importante fue que Jesús viniera a este mundo en carne, experimentara toda clase de sufrimientos, y muriera en la cruz. A través de todo esto, Jesús completó el camino para la salvación del ser humano. La providencia de Dios en la cruz tiene un profundo significado espiritual. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, abandonando su gloria celestial, nació en un establo para animales, y vivió en pobreza. Además, fue azotado y clavado en sus manos y pies, llevó una corona de espina y derramó su sangre y agua al ser traspasado por una lanza en un costado de su cuerpo. Todos los sufrimientos que Jesús experimentó encierran el abrumador y sobrecogedor amor de Dios. Cuando entienda totalmente el significado espiritual de la cruz y de los sufrimientos de Jesús, su corazón seguramente será conmovido por el amor de Dios y llegará a tener una verdadera fe. También recibirá respuesta a todos los problemas en su vida, como pobreza y enfermedad, y asimismo, irá al eterno reino de los cielos. 1. Nació en un establo y fue puesto en un pesebre. Jesús, teniendo la misma naturaleza de Dios, es Señor de los cielos y de la tierra y el más glorioso ser. Sin embargo, vino en carne a este mundo a fin de redimir a los seres humanos del pecado y conducirlos a la salvación. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el todopoderoso Creador, ¿por qué, entonces, no nació en un lujoso palacio o al menos en una cómoda habitación? ¿No pudo Dios haberlo hecho nacer en un hermosísimo lugar? ¿Por qué hizo que Jesús naciera en un establo y fuera puesto en un pesebre? Hay en esto un profundo significado espiritual. Debemos saber que espiritualmente Jesús nació en la forma más gloriosa, incluso, aun cuando no se pueda ver con ojos naturales, Dios estuvo tan contento y complacido con el nacimiento de Jesús, que rodeó al niño con luces de gloria en la presencia de una gran multitud de las huestes celestiales y de ángeles. Uno puede percibir la sensación del gozo de Dios en Lucas 2, 14, que registra lo siguiente: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios también dispuso a algunos buenos pastores y a los magos del oriente y los guió para que adoraran al bebé Jesús. Toda esta alabanza y adoración tuvo lugar porque Jesús con su nacimiento iba a abrir la puerta de la salvación, y una gran multitud entraría al cielo eterno como hijos de Dios, y Jesús, el Hijo de Dios, sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. La providencia de Dios oculta en el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació, César Augusto emitió un decreto por el cual se debería realizar un censo en todo el Imperio Romano. El pueblo judío estaba bajo el gobierno colonial de Roma y, atendiendo a la orden del César, cada uno regresó a su pueblo de origen para inscribirse. También José y su prometida María subieron a Nazaret a Belén, pueblo de David, porque pertenecía al linaje de la casa David. María era la prometida de José y concibió por el poder del Espíritu Santo un niño antes de que se dirigieran al pueblo de Belén, y dio a luz a su primogénito Jesús durante su permanencia en ese lugar. El nombre, Belén, significa riqueza, y era el pueblo natal del rey David, 1 Samuel 16:1. En Miqueas 5:2 menciona el pueblo de Belén de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.
Belén fue profetizada como el lugar de nacimiento del Mesías. En el momento de su llegada al pueblo, no había habitación para María y José en ninguna posada porque miles de personas habían ido a Belén para registrarse. Allí, María dio a luz al bebé en un establo, lo cubrió con algunos mantos y lo colocó en un pesebre, el lugar usado para alimentar a las vacas y a los caballos. ¿Por qué Jesús, quien vino como el Salvador de los seres humanos, nació en una forma tan humilde? Para redimir al hombre que es semejante a un animal. En Eclesiastés 3:18 se lee: dije también en mi corazón, esto es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. El hombre, al haber perdido la imagen de Dios, es semejante a un animal. El primer hombre Adán originalmente fue un espíritu viviente creado a la imagen de Dios, también fue un hombre con espíritu porque Dios le enseñó la palabra de verdad. No obstante, Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal yendo en contra del mandamiento de Dios, por tanto su espíritu murió y ya no podía comunicarse más con Dios. Además, ya no era el Señor de toda la creación, Satanás instigó a Adán a seguir su naturaleza pecaminosa, y su corazón puro y verdadero se transformó en uno impuro y falso. Tal vez en el transcurso de su vida haya escuchado decir algunas veces la expresión, ese hombre no es mejor que un animal. Día a día, a través de los medios de comunicación, a menudo nos enteramos de personas que viven y se comportan como animales, buscan tan solo satisfacer sus instintos, todo lo hacen para beneficio y provecho propio, engañan y estafan sin ningún reparo a sus vecinos, clientes, amigos e incluso a su propia familia. Padres e hijos se odian, y hasta llegan al extremo de matarse el uno al otro. Incluso, algunos se atreven a cometer hechos tan vergonzosos y malos porque el alma, al estar muerto su espíritu y al haber perdido la imagen de Dios por el pecado, ha llegado a controlar y dominar completamente la conducta y el comportamiento del hombre. Estas personas que viven como animales que solo poseen alma y cuerpo, no pueden entrar al cielo ni pueden llamar a Dios, Ave Padre. Jesús nació en un establo para redimir al ser humano el cual, sin Cristo, es como un animal. Jesús es el verdadero alimento espiritual. Jesús fue puesto en un pesebre, un lugar para alimentar caballos, para ser el verdadero alimento espiritual del ser humano el cual, sin Cristo, es como un animal, Juan 6:51. En otras palabras, fue la divina providencia guiar al hombre a su completa salvación, permitiéndole recobrar la imagen perdida de Dios y cumplir de esa forma su rol y deber íntegro de hombre. ¿Cuál es el papel y el deber íntegro del hombre? Al respecto, Eclesiastés 12, 13-14 nos proporciona la comprensión y el discernimiento necesario. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Qué cosa significa temer a Dios? Proverbios 8:13 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Por tanto, temer a Dios es no continuar aceptando más el mal, y al mismo tiempo, echar fuera y desechar todo tipo de maldad del interior de nuestro corazón. Si realmente teme a Dios, debería hacer todo su esfuerzo, incluso hasta derramar sangre, para desechar toda clase de maldad y luchar contra el pecado y así echarlo fuera de su vida. Como alumnos que estudian mucho para asegurarse un mejor futuro, así también deberá hacer su mejor esfuerzo para temer a Dios y cumplir su deber íntegro de hombre para gozar y disfrutar del amor y de la bendición de Dios. En la Biblia, se pueden hallar mandamientos que Dios da a sus hijos como: haz esto, no hagas aquello, guarda esto, echa fuera aquello. Por una parte, Dios nos dice que sus hijos deben de orar, amar a su prójimo, dar gracias, etc. Por otra parte, Dios nos ordena a no hacer cosas que nos conduzcan a la muerte como odiar, adulterar y emborracharnos. También nos manda a obedecer ciertos mandamientos, como guardar santo el día domingo, cumplir nuestras promesas, y cosas como estas. Dios también nos insta a desechar toda cosa dañina diciéndonos: eviten toda clase de maldad, echen fuera toda codicia, etc. Es responsabilidad del hombre temer a Dios y guardar sus mandamientos. En el día del juicio,
Dios nos hará responsables por cada una de nuestras obras y por toda cosa oculta, sea buena o mala. Así como cuando se vive como un animal sin cumplir el deber de un hombre, el resultado natural será el infierno. Por esta razón, Jesús nació en un establo, y fue puesto en un pesebre para redimir a los hombres quienes sin Cristo son como animales, y para convertirse en el verdadero alimento espiritual para ellos. 2. La pobreza en la vida de Jesús. En Juan 3:35 se lee: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Y en Colosenses 1:16 también se cita: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. En otras palabras, Jesús es el unigénito Hijo de Dios Creador, y el Señor de los cielos y de la tierra. ¿Por qué vino, entonces, a este mundo en una condición tan humilde y vivió en pobreza aun cuando tenía la misma naturaleza del todopoderoso Dios, y de ser inmensamente rico? Para redimir a los hombres de la pobreza. En 2 Corintios 8:9 leemos: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La providencia del asombroso amor de Dios se manifiesta en esto: Jesús, aun cuando era Rey de Reyes, Señor de Señores, y el unigénito Hijo de Dios el Creador, abandonó toda la gloria celestial, vino a este mundo, y vivió en pobreza soportando el desdén y el maltrato de la gente para redimir al ser humano de su pobreza. En el principio, Dios creó al hombre para que tomara y comiera de los frutos de la tierra sin necesidad de trabajar arduamente ni de sudar para ello, y también para que disfrutara de una vida próspera sin mayor esfuerzo ni fatiga. Con todo, después que el primer hombre desobedeciera la palabra de Dios y se corrompiera, el hombre tuvo que conseguir su alimento solo por medio de un arduo esfuerzo y con el sudor de su frente. Debido a esto, el hombre vive frecuentemente en necesidad y en pobreza. La pobreza en sí misma no es un pecado, por eso Jesús no derramó su sangre para redimirnos de la pobreza. Sin embargo, la pobreza es una maldición que se ha manifestado luego que Adán desobedeciera a Dios. Por eso, Jesús al vivir en la pobreza nos ha hecho ricos. Algunos dicen que la pobreza en la vida de Jesús significa pobreza espiritual. Sin embargo, debido a que Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo, y es uno con Dios Padre, no es correcto pensar que fuera espiritualmente pobre. Se debe tener en cuenta el hecho de que Jesús vivió pobremente para redimirlo de la pobreza, y para que pueda vivir una vida de abundancia con acción de gracias por el amor y la gracia de Dios. Algunos dicen que es incorrecto pedir dinero en la oración, otros piensan que el cristiano debe vivir pobremente. Sin embargo, esta no es de ninguna manera la voluntad de Dios. En la Biblia, podemos leer muchas promesas de bendiciones. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, 2-6 se lee que: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. En 3 Juan 1:12 nos alienta: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. De hecho, hombres escogidos por Dios tales como Abraham, Isaac, Jacob, José y Daniel, todos ellos llevaron vidas muy prósperas. Vivir una vida próspera. Dios en su justicia hace que coseche lo que ha sembrado. Al igual que los padres desean dar a sus hijos solo cosas buenas, nuestro amoroso Dios desea concedernos todo lo que pidamos con fe. Marcos 11:24. Dios desea responderle y bendecirlo, pero usted no puede recibir nada si no lo pide o si lo pide sin ningún discernimiento. Por lo tanto, si trata de cosechar algo sin sembrar nada, se está burlando de Dios y está yendo contra la ley espiritual. Algunos suelen decir: yo deseo sembrar, pero no puedo porque soy muy pobre. No obstante, en la Biblia, se pueden encontrar muchas personas que fueron pobres pero que hicieron su mejor esfuerzo para sembrar, y como recompensa, fueron ricamente bendecidos. En 1 Reyes 17,
encontramos que hubo 3 años y medio de escasez en la tierra. Mientras aún había sequía, una viuda en Sarepta de Sidón hizo una pequeña torta de trigo para el profeta Elías de un puñado de harina que tenía en la tinaja y con un poco de aceite que sobraba en la vasija y que era todo lo que ella poseía. Dios se agradó tanto con ella por servirle a su siervo que la bendijo abundantemente. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, hasta el día en que Jehová hizo llover sobre la faz de la tierra. Primera Reyes 17:14. En otra ocasión, una viuda pobre puso en las ofrendas del templo 2 monedas muy pequeñas, valían solamente una fracción de un centavo. No obstante, Jesús la elogió diciendo que la viuda puso más que todos los otros. Esto fue debido a que ella dio de su pobreza todo lo que tenía, mientras que los otros dieron de lo que les sobraba. Marcos 12, 42-44. Lo más importante es la intención que tiene en su mente Oldor todo a Dios. Dios no se fija en la cantidad o en el monto de su ofrenda, pero huele el grato aroma de amor y de fe que tiene su ofrenda, y por eso, lo bendice abundantemente. 3. Fue azotado y derramó su sangre. Antes de la crucifixión, los soldados romanos se burlaron de Jesús abofeteándolo en su rostro, escupiéndole, etc. También lo azotaron con un látigo hecho de una larga tira de cuero, con trozos de metal al final de ella. En ese tiempo, los soldados romanos eran considerados los más rudos y fuertes, los más disciplinados, y era el ejército más poderoso del mundo de ese entonces. ¿Cuánto dolor debe haber sentido el Señor cuando le arrancaron sus ropas y lo azotaron? Cuando azotaron su cuerpo con el látigo, su carne fue desgarrada, sus huesos fueron expuestos y su sangre corrió a borbotones, para que la profecía de Isaías se cumpliera: di mi cuerpo a los heridores. Jesús nunca intentó evitar ninguno de los latigazos. Isaías 50, 6. Para sanar las enfermedades y dolencias. Entonces, ¿por qué Jesús fue castigado con un látigo y por qué derramó su sangre? ¿Por qué permitió Dios esto? Isaías 53 explica el propósito de los sufrimientos y de la aflicción de Jesús. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5-6. Jesús fue herido y molido por nuestras transgresiones e iniquidades. Fue castigado, azotado y se desangró para darnos paz y liberarnos de nuestras enfermedades. En Mateo 9, cuando Jesús sanó a un paralítico que yacía en su lecho, primero lo liberó del pecado, diciendo: tus pecados te son perdonados. Solo entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En Juan 5, después de que Jesús sanara a uno que había estado inválido por 38 años, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Juan 5, 14. La Biblia dice que las enfermedades vienen debido al pecado, por eso, necesitamos a alguien que pueda perdonar el pecado para librarnos de las enfermedades. Sin embargo, sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Levítico 17:11. Por eso, durante el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía un pecado, el sacerdote mataba un animal como sacrificio expiatorio. No obstante, después que Jesús viniera en carne a este mundo y derramara su inmaculada, limpia y poderosa sangre, ya no es necesario sacrificar más animales como ofrendas por su pecado. La sangre pura y santa de Jesús expió todos los pecados pasados, presentes e incluso futuros del ser humano. Llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. En Mateo 8:17 se lee: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En consecuencia, si sabe por qué Jesús fue flagelado y por qué derramó su sangre, y además lo cree, no debería padecer de enfermedades ni dolencias. En 1 Pedro 2:24, se lee: por sus llagas hemos sido sanados. En este versículo, se usa el pretérito perfecto porque Jesús ya ha redimido al hombre de todos sus pecados. Sin embargo, aun cuando creemos en el hecho que Jesús fue azotado y derramó su sangre para llevar nuestras enfermedades y dolencias, ¿por qué algunos aún padecen enfermedades? En Éxodo 15:26 dice:
si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sánede. Esto quiere decir que, si hace lo recto ante Dios, ninguna enfermedad lo afectará, porque Dios lo protegerá de esas enfermedades. Tomemos un ejemplo. Cuando un niño regresa a casa llorando luego de haber sido golpeado por el hijo del vecino, la respuesta y actitud de sus padres frente a este incidente puede variar dependiendo de su nivel de fe. Uno puede enseñar a su hijo de la siguiente manera: ¿por qué siempre te están pegando? Si te pegan una vez, debes devolver el golpe 2 o 3 veces. Otro padre puede ir a quejarse al padre del niño que le pegó a su hijo. Algunos otros no tratan este asunto de ninguna de las dos formas, pero pueden estar muy molestos o indignados en su corazón. No obstante, Dios nos dice que debemos vencer el mal con el bien, amar a nuestros enemigos y buscar estar en paz con todos, diciendo: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, Mateo 5:39. Por lo tanto, si desea hacer lo correcto ante Dios, no le va a ser difícil guardar sus mandamientos y estatutos. Si se mantiene en oración y se esfuerza, la gracia y el poder de Dios vendrán sobre usted, y con la ayuda del Espíritu Santo fácilmente podrá superar cualquier cosa. Si desecha todo pecado y hace lo que es correcto a los ojos de Dios, las enfermedades no vendrán sobre usted. Incluso, si alguna enfermedad lo tocara, Dios el sánede, le perdonará sus pecados y lo sanará completamente, en el momento en que halle lo que ha hecho mal ante Dios, y se arrepienta de todo su corazón. Aun cuando confiese con sus labios que Dios es todopoderoso, pero confía en los métodos del mundo o va a un hospital cuando enfrenta problemas o alguna dolencia, esto no le agradará a Dios porque muestra que no cree verdaderamente en el todopoderoso Dios. Segunda Crónicas 16. 4. Llevó la corona de espinas. En realidad, la corona con la túnica real son elementos que usa un rey. Aun cuando Jesús fue el unigénito Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, llevó una corona hecha de largas y duras espinas en vez de una hermosa corona de oro, plata y joyas. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Le escupían, y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Mateo 27, 29-30. Los soldados romanos doblaron las espinas juntándolas de tal manera, que hicieron una corona que era demasiado pequeña para Jesús, y se la pusieron en su cabeza. De esa forma, las espinas traspasaron su cabeza y frente, y la sangre comenzó a correr por su rostro. ¿Por qué el Todopoderoso Dios permitió a su unigénito Hijo llevar una corona de espinas, sufrir tan doloroso castigo y derramar su sangre? Primero, Jesús llevó la corona de espinas para redimirnos de los pecados cometidos con nuestros pensamientos. En el principio, cuando Dios creó al hombre, había comunión y comunicación entre ambos, y el hombre obedecía la palabra de Dios, y no pecaba porque su pensamiento siempre estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, y la obedecía. No obstante, una vez que fue tentado por la serpiente y cedió a la tentación de Satanás, pecó inmediatamente. Antes de esto nunca había pensado en comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego de ser tentado, sin embargo, lo comió porque le pareció que era bueno para comer y agradable a los ojos y también deseable para obtener sabiduría. Igualmente, Satanás, que hizo que el primer hombre, Adán y Eva, desobedecieran a Dios, está obrando ahora mismo para que usted peque con sus pensamientos. En el cerebro humano hay células responsables de la memoria. Desde que nace, lo que ha visto, oído y aprendido es puesto en las células de memoria junto con sus propios sentimientos referidos a eventos específicos, personales e información en general. Llamamos a todo esto conocimiento. Lo que llamamos pensamiento es el proceso de reproducción del conocimiento almacenado por medio de su alma. Las personas han crecido en diferentes contextos o ambientes. Lo que han visto, oído y aprendido difiere el uno del otro, al igual que lo que graban en su cerebro. Incluso, si lo que han visto, oído y aprendido es lo mismo, cada uno tiene sus propios sentimientos y carga emotiva, por tanto, es inevitable que cada uno tenga diferentes valores.
La palabra de Dios a menudo no está de acuerdo con nuestro conocimiento y nuestra forma de pensar. Por ejemplo, usted puede pensar que si desea ser promocionado o exaltado, debe hacer todo lo posible por superar a los demás. Sin embargo, Dios nos enseña que todo aquel que se humilla a sí mismo será exaltado, Mateo 23, 12. La mayoría de la gente piensa que es muy natural odiar a sus enemigos, pero Dios nos dice, ama a tu enemigo, si tu enemigo está hambriento, dale de comer, si está sediento, dale de beber. Los pensamientos de Dios son espirituales, pero los pensamientos del hombre son carnales. Satanás pone en usted pensamientos carnales para tentarlo, hacerlo caer en pecado y alejarlo de Dios, y así impedir que obtenga una verdadera fe. Lo lleva a seguir los deseos del mundo, y finalmente, lo conduce al pecado y a la muerte eterna. En Mateo 16:21 y los siguientes versículos, Jesús explicó a sus discípulos que padecería muchos sufrimientos y que moriría en la cruz y resucitaría al tercer día. Al escuchar esto, Pedro lo llevó aparte, y comenzó a reconvenirlo, diciendo, en ninguna manera esto te acontezca. No obstante, Jesús se volvió y enérgicamente le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando Jesús dijo, quítate de delante de mí, Satanás, no quiso decir que Pedro era Satanás, sino que Satanás mismo estaba obrando en el pensamiento de Pedro para impedir la obra de Dios. Jesús tenía que llevar la cruz para salvar a la humanidad conforme a la voluntad de Dios, pero Pedro trató, con sus pensamientos carnales, de evitar que llevara a cabo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 10, 3-6 lo que sigue, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Debe derribar todo argumento y razonamiento propio que se levanta en su mente, y que muy a menudo van en contra del reino de Dios. Debe llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para vivir de acuerdo a la verdad, y entonces, llegaremos a ser personas de espíritu y de fe. Debe echar fuera todo pensamiento que le dice que cuando alguien lo golpea una vez, usted debe golpearlo 2 veces para no ser avergonzado. Estos son pensamientos carnales, y están en contra de la verdad de Dios. En consecuencia, debe rechazar todo pensamiento carnal que lo induzca a pecar. Para solucionar completamente este problema del pecado, debe primeramente renunciar a todo deseo pecaminoso, a la lujuria de los ojos y a la vanagloria o al orgullo de la vida. Estos son pensamientos falsos en los que Satanás se deleita. Los deseos pecaminosos del hombre son los pensamientos que se levantan en su mente en contra de la voluntad de Dios. Gálatas 5, 19-21, nos da una relación de tales deseos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El deseo de hacer lo que Dios le ordena abandonar, es lo que el hombre pecaminoso anhela. La lujuria de nuestros ojos quiere decir que nuestra mente llega a estar tan fuertemente influenciada por lo que ve y oye, que uno empieza a seguir los deseos que se despiertan en su mente. Cuando uno ama al mundo buscando satisfacer la lujuria de los ojos, pareciera que solo estos deseos tuvieran valor, y no pueden satisfacerse con ninguna otra cosa. Una mente arrogante se levanta en una persona cuando logra poseer los placeres del mundo en su búsqueda por satisfacer los deseos del hombre pecaminoso, y la lujuria de sus ojos. A esto se le llama la vanagloria de la vida. Para redimirnos de toda clase de inmoralidad, desobediencia y maldad, Jesús llevó la corona de espinas y derramó su sangre. Ya que solo la inocente, pura, limpia e inmaculada sangre de Jesús podía redimirnos de nuestros pecados, al llevar una corona de espinas en su cabeza y al derramar su sangre, Él nos redimió de todos los pecados cometidos en nuestros pensamientos.
Segundo, Jesús llevó la corona de espinas para que el hombre pudiera llevar mejores coronas en el cielo. Otra razón por la que Jesús llevó la corona de espinas fue para que nosotros pudiéramos recibir en el cielo mejores coronas, de la misma forma como lo redimió de la pobreza y le dio riquezas llevando una vida pobre, de la misma forma, llevó la corona de espinas para permitirnos obtener mejores coronas en el cielo. Hay innumerables coronas en el cielo preparadas para los hijos de Dios. En una competencia atlética, se otorgan medallas de oro, de plata o de bronce, a los ganadores de acuerdo a su posición en la competición. De la misma forma hay diferentes coronas en el cielo. Hay una corona incorruptible conforme se describe en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Una corona incorruptible está preparada para los hijos de Dios quienes se esfuerzan por echar afuera sus pecados. La corona de gloria será asignada a quienes se despojan de sus pecados y viven de acuerdo a la palabra de Dios y lo glorifican. 1 Pedro 5:4. La corona de vida será concedida a aquellos que aman más a Dios, le son fieles hasta la muerte y llegan a santificarse al abandonar toda clase de maldad. Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10. La corona de justicia se otorga a quienes, como el apóstol Pablo, llegan a ser santos al desechar todos sus pecados y cumplen, además, completamente su misión de acuerdo a la voluntad de Dios. 2 Timoteo 4:8. También se describe en Apocalipsis 4:4 que, alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentado a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La corona de oro está preparada para los que alcanzan el nivel de anciano, y que servirán a Dios en la Nueva Jerusalén. Aquí, ancianos, no se refiere a las personas a que tienen ese título en las iglesias en este mundo, sino que describe a quienes son reconocidas por Dios como ancianos debido a que son santificados y fieles en toda la casa de Dios, y tienen una inconmovible e inmutable fe de oro. Dios da diferentes coronas a sus hijos dependiendo del grado en que han desechado el pecado, y han cumplido la obra de Dios en este mundo. Los hijos de Dios serán grandes en el cielo y recibirán mejores coronas si no piensan en gratificar los deseos de la naturaleza pecaminosa, y se comportan apropiadamente conforme a la palabra de Dios. Romanos 13:14, si viven en el Espíritu y controlan sus almas. Gálatas 5:16, y si cumplen fielmente sus deberes y su misión. Por eso, Jesús lo redimió de todo pensamiento pecaminoso al llevar la corona de espinas y derramar su sangre, que agradecido debe estar porque Él ha preparado las mejores coronas en el cielo para darle conforme a la medida de su fe, y al grado en que cumplió su misión. Por lo tanto, debe darse cuenta de lo honroso que es recibir estas coronas en el cielo. Para eso, deberá tener el corazón de su Señor desechando toda clase de maldad, cumpliendo bien su misión, y siendo fiel en toda la casa de Dios. Espero que usted pueda recibir la mejor corona en el cielo. 5. Las vestiduras de Jesús. Jesús, llevando la corona de espinas en su cabeza y con todo su cuerpo ensangrentado debido a los severos azotes que se le dieron, llegó al Gólgota, el lugar de la crucifixión. Cuando los soldados romanos crucificaron a Jesús, tomaron sus ropas, dividiéndolas en 4 partes, cada uno tomó una de ellas. No dividieron la túnica, sino que echaron suertes sobre ella. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Juan 19, 23-24. ¿Por qué la palabra de Dios nos explica en detalle sobre las ropas y la túnica de Jesús? La historia de Israel, a partir del 70 DC, está profundamente enmarcada en la implicación espiritual de este incidente. Desnudo y crucificado. De acuerdo a Mateo 27, 22-26, después de haber sido menospreciado y despreciado haber sido objeto de las burlas de los soldados romanos, los israelitas, que no aceptaban que Jesús era el Mesías, pidieron a Poncio Pilato que lo sentenciara a morir crucificado.
Luego de llevar la corona de espinas, de haber sido objeto de diversas burlas y del menosprecio del pueblo, cargó la cruz al Gólgota y allí fue crucificado. Pilato ordenó a los soldados que colocaran arriba de su cabeza el cargo escrito en su contra, que decía: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Mateo 27:37. La tablilla estaba escrita en hebreo, latín y griego. El hebreo era el idioma tradicional de los judíos, el pueblo escogido por Dios. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano, la nación más poderosa en esos tiempos, y el griego era el idioma que dominaba la cultura del mundo de aquel tiempo. De esa forma, el título escrito en estos tres idiomas simbolizaba que el mundo en su totalidad reconocía a Jesús como el verdadero Rey de los judíos y como Rey de Reyes. De acuerdo a Juan 19, 21-22, luego de leer el título dado a Jesús en la tablilla, los principales de los judíos se quejaron ante Pilato para que no escribiera «el Rey de los judíos», sino, él dijo: «Soy Rey de los judíos». No obstante, Pilato le respondió: «Lo que he escrito, y no lo cambió». Esto significa que incluso Pilato reconoció a Jesús como Rey de los judíos. Así como Pilato reconoció a Jesús como Rey de los judíos, él es también el verdadero unigénito Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No obstante, enfrente de la muchedumbre que estaba observando, Jesús fue desnudado de sus ropas y de su túnica y fue crucificado en la cruz. De esta forma, soportó una vergüenza que lo traspasó de dolor. Nosotros estamos viviendo en un mundo de maldad, que nos hace olvidar nuestro rol de ser humano. Y para redimirnos de toda vergüenza, de toda suciedad, de la desobediencia, de la maldad y de la inmoralidad, Jesús el Rey de Reyes fue despojado de sus ropas y de su túnica, y sufrió esta vergüenza enfrente de la muchedumbre que lo estaba observando. Si entiende el verdadero significado espiritual de esto, sentirá un profundo agradecimiento por ello. Dividieron las vestiduras de Jesús en 4 partes. Los soldados romanos desnudaron a Jesús y lo crucificaron, tomaron sus ropas y las dividieron en 4 partes, pero echaron suerte por su túnica. El sentido común nos dice que sus ropas no podían haber sido tan costosas ni hermosas. Entonces, ¿por qué los soldados dividieron sus ropas en 4 partes? Es que sabían, o tal vez podían presagiar, que Jesús sería venerado y reverenciado como el Mesías y deseaban conseguir al menos una prenda de sus vestiduras para dársela a sus descendientes como un preciado tesoro familiar. No, ese no era el caso. En el Salmo 22:18 se profetiza: «Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte». Dios hizo que los soldados romanos tomaran sus ropas para que este versículo se cumpliera. Juan 19:24. Entonces, ¿cuál es el significado e implicancia espiritual de las vestiduras de Jesús? ¿Por qué dividieron sus ropas en 4 partes, una para cada una de los soldados? ¿Por qué no dividieron su túnica? ¿Por qué hizo Dios que esta historia fuera escrita anticipadamente? Debido a que Jesús es el Rey de los judíos, las vestiduras de Jesús representan a la nación de Israel o al pueblo judío. Como los soldados dividieron las vestiduras en 4 partes, las ropas perdieron su forma. Esto implica que Israel como nación sería destruida. También indica que el nombre de Israel permanecería como permanecieron las partes de las vestiduras. Lo escrito sobre sus ropas profetizó que el pueblo judío sería dispersado en todas direcciones como resultado de la destrucción de su nación. La historia de Israel testifica que esta profecía se cumplió. Después de casi 40 años de la muerte de Jesús en la cruz, el general romano llamado Tito destruyó Jerusalén. El templo de Dios fue destruido completamente sin que quedara piedra sobre piedra. Desde el momento en que la nación de Israel dejó de existir, los judíos fueron dispersados por todas partes, perseguidos e incluso asesinados. Esto explica por qué el pueblo judío ha estado disperso por todo el mundo hasta el día de hoy. En Mateo 27:23 se describe una terrible escena en la cual Pilato dice a la enardecida multitud que Jesús no tenía culpa alguna, pero la turba gritó que debía crucificar a Jesús. Por esto, Pilato tomó agua y se lavó las manos, para demostrar que no era responsable de la muerte del inocente Jesús, diciendo: «Yo soy inocente de la sangre de este hombre, y sea su sangre sobre vosotros». Entonces, la multitud respondió: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos».
Un elemento que debemos mencionar en la historia de Israel es la forma como muchos judíos y sus descendientes murieron en forma sangrienta, cumpliéndose de esta forma la que le pidieron a Poncio Pilato. Luego de 4 décadas de la muerte de Jesús, cerca de 1 millón de judíos fueron asesinados. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi mató cerca de 6 millones de judíos. La película La lista Schindler nos muestra trágicas escenas en las cuales los judíos, sin distinción de sexo o edad, eran ejecutados totalmente desnudos. A cualquier criminal se le permite ponerse ropas limpias cuando es ajusticiado, pero el pueblo judío fue despojado y desnudado al ser ejecutado. El pueblo judío no reconoció a Jesús como el Mesías, y lo desnudó y crucificó. Mientras gritaban, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, una terrible angustia se ciñó sobre el pueblo de Israel por muchos años. La túnica de Jesús, sin costura y de una pieza. En Juan 19:23 se describe la vestidura de Jesús. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. En este versículo, sin costura, significa que la vestidura no estaba cosida uniendo varios pedazos de tela. La mayoría de las personas no se interesan en la forma como están hechas sus ropas, o si están tejidas de arriba abajo o de abajo arriba. Entonces, ¿por qué la Biblia describe tan detalladamente las vestiduras de Jesús? La Biblia nos dice que el antepasado de los seres humanos es Adán, el antepasado de la fe es Abraham, y el antepasado de Israel es Jacob. Dios nos enseña que el antepasado de Israel no es Abraham sino Jacob, porque las 12 tribus de Israel vinieron de los 12 hijos de Jacob. El fundador de la nación de Israel es Jacob, aun cuando el antepasado de la fe es Abraham. En Génesis 35, 10-11, Dios bendijo a Jacob de la siguiente forma, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. De acuerdo a la palabra de Dios en estos versículos, los 12 hijos de Jacob formaron la espina dorsal de Israel, e Israel fue una nación unida hasta que se dividió en dos en los días del rey Roboam, el reino de Israel en el norte y el de Judá en el sur. Posteriormente, el reino de Israel se mezcló con los gentiles, pero Judá permaneció unido. Hoy en día el pueblo de Judá es al que se le llama judío. El hecho de que las vestiduras de Jesús fueran sin costura, tejidas de arriba abajo, en una sola pieza, significa que la nación de Israel ha mantenido hasta hoy en día su unidad e identidad como descendientes de Jacob. Echaron suertes por la túnica de Jesús. Aquí, la túnica representa el corazón del pueblo. Dado que Jesús es el rey de Israel, su túnica implica el corazón del pueblo judío. Los israelitas, como pueblo escogido por Dios, a través de su antepasado de la fe, Abraham, habían adorado por sobre todas las cosas al Dios verdadero. El hecho que no se dividiera la túnica implica que el espíritu del pueblo judío que adora a Dios ha sido preservado, sin que se haya rasgado en pedazos, aun cuando la nación o el gobierno mismo de Israel fuera destruido en diversas oportunidades. De hecho, la Biblia profetizó que los gentiles no podrían exterminar el espíritu de los israelitas que palpita en lo profundo de sus corazones. En otras palabras, la disposición de sus corazones hacia Dios se ha mantenido firme, aun cuando la nación de Israel fuera destruida por los gentiles. Y debido a que tienen este inalterable e inmutable corazón, Dios escogió a los israelitas como su propio pueblo y los ha usado para establecer su reino y su justicia. Incluso, hoy en día los israelitas perseveran de corazón en obedecer la ley. Y esto es porque son descendientes de Jacob, quien tuvo un corazón inalterable y constante. Los israelitas sorprendieron al mundo entero al obtener su independencia el 14 de mayo del año 1948, mucho tiempo después de haber perdido su país. Luego de esto, se han desarrollado rápidamente como uno de los países de más crecimiento e influencia, no solo en la región sino también en el mundo, y han evidenciado, una vez más, su espíritu nacional y su excelencia en todo aspecto. Así como los soldados romanos no pudieron dividir la túnica de Jesús, la cual no estaba cosida, y era de una sola pieza de arriba abajo, los gentiles no pudieron ni pueden ni podrán destruir el espíritu de adoración al Dios de los israelitas,
después de todo, el pueblo de Israel, como descendientes de Jacob, se han establecido nuevamente como país independiente. De este modo, cumplieron la voluntad de Dios como su pueblo escogido. Israel al final de los tiempos profetizados en la Biblia. Tal como Dios predijo la historia de Israel a través de las vestiduras y de la túnica de Jesús, Él también nos dio un indicio de los últimos días del mundo. Ezequiel 38, 8-9 dice: De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. En este versículo, de aquí a muchos días, es el periodo de tiempo desde el nacimiento de Jesús hasta su segunda venida, y al cabo de los años, se refiere a los últimos años próximos al regreso de Jesús. Los montes de Israel indican a Jerusalén, la cual está ubicada en las montañas, aproximadamente a 790 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la palabra, que en el futuro muchos judíos provenientes de diversos países se juntarán, predice que los israelitas volverán a su tierra desde todas partes del mundo cuando esté próximo el retorno de Jesús. Esta profecía se cumplió cuando Israel fue destruida por el Imperio Romano el año 70 DC y obtuvo su independencia en 1948. Israel ha estado desolada hasta que obtuvo su independencia y ha crecido hasta llegar a ser uno de los países más desarrollados del mundo. En el Nuevo Testamento también se profetiza la independencia de Israel. Jesús, en Mateo 24, 32-34 nos dice lo siguiente: De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta fue la respuesta de Jesús a sus discípulos, quienes le habían preguntado por alguna señal de su segunda venida y del fin de los tiempos. La higuera en estos versículos se refiere a Israel. Cuando las hojas de los árboles caen y el viento frío sopla, sabe que el invierno se acerca. De igual manera, tan pronto como las ramas de la higuera se ponen tiernas y la primavera se acaba, sabemos que el verano está cerca. Con esta parábola Jesús explicó que cuando Israel fuera restaurada, mucho tiempo después de su destrucción, esto es, cuando los israelitas obtuvieran su independencia, el regreso de Jesús estaría muy próximo. Usted no sabe cuánto tiempo durará esta generación, la cual Jesús menciona en el versículo, pero sí sabe que lo que dijo se cumplirá con absoluta seguridad. Ha sido ya testigo de la independencia de Israel. Por lo tanto, es muy fácil deducir que el retorno de Jesús está muy cerca. Las señales del fin de los tiempos. En Mateo 24, cuando sus discípulos le preguntaron acerca de las señales del fin de los tiempos, Jesús se los explicó en detalle. No obstante, no les dijo exactamente la hora ni el día, y cita el pasaje: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Esto solo quiere decir que Jesús, como el Hijo del Hombre, quien vino en carne a este mundo, no sabía la hora exacta ni el día. No significa que Jesucristo, como una de las personas de la Trinidad, no lo supiera después de su crucifixión, resurrección y su ascensión al cielo. Jesús previó esto anunciando muchas cosas referidas a las señales del fin de los tiempos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, 12-13. Hoy en día, se puede ver que la maldad se está incrementando y que el amor se está enfriando. Difícilmente se puede encontrar un corazón bondadoso. Jesús dijo: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio ya se ha predicado hasta los confines de la tierra. Además, vivimos en un mundo globalizado, en el cual cada lugar o punto del globo terráqueo es accesible por vía del transporte o de la comunicación. Este fenómeno también fue predicho en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. En este contexto el Evangelio ha sido difundido y propalado rápidamente por todo el mundo. Es cierto que aun si el Evangelio se hubiera predicado en el mundo entero, pudiera haber algunas personas que no hayan aceptado a Jesús porque no han abierto sus corazones. O pudiera haber algunos remotos lugares en los cuales la semilla del Evangelio aún no haya sido sembrada. Todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido, y la mayor parte de las profecías del Nuevo Testamento también se están cumpliendo. Toda la Escritura está inspirada por el Espíritu Santo. Por ello, la palabra de Dios es correcta y no contiene error alguno. Ni la mínima letra, ni una tilde de la palabra cambiará. Dios ha estado cumpliendo su palabra y sus promesas. Y solo algunas pocas cosas restan por realizarse, incluyendo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los 7 años de la gran tribulación, el reino del milenio, y el juicio del gran trono blanco. 6. Clavado en sus manos y pies. La crucifixión era uno de los métodos más crueles de ejecución para asesinos y traidores. Los brazos eran extendidos sobre una cruz de madera. Y solo los peores criminales eran clavados en ambas manos y pies. Y luego eran colgados en la cruz hasta que murieran, lo que sucedía luego de varias horas. Así, debían de sufrir un tremendo dolor hasta que expiraran. Jesús, el Hijo de Dios, solo hizo lo bueno y no cometió ninguna falta en este mundo. Entonces, ¿por qué fue clavado Jesús en ambas manos y pies desangrándose totalmente en la cruz? El dolor al ser clavado en sus manos y pies. Jesús fue sentenciado a muerte en la cruz y llegó al sitio de la ejecución, el Gólgota. Un soldado romano tomó un gran clavo de hierro y otro tomó un martillo empezando a clavar sus manos y pies a la orden de un centurión. Entonces levantaron la cruz. ¿Puede usted imaginarse lo doloroso que debe haber sido esto? Jesús, inocente porque no había cometido nada malo, tuvo que sufrir el dolor cuando los grandes clavos eran martillados en su cuerpo, y cuando su cuerpo se caía por su peso y las partes clavadas de su cuerpo eran desgarradas. Cuando a uno se le decapita el dolor termina en un instante. Sin embargo, morir en la cruz era mucho más doloroso, porque una vez que se estaba colgado, el ejecutado se desangraba, y sufría de deshidratación y agotamiento hasta el momento de su muerte. Además de esto, durante ese día de sol abrumador en el desierto, toda clase de insectos y bichos volaban alrededor del cuerpo desgarrado de Jesús para chupar la sangre que salía de sus heridas y de sus manos y pies clavados. A esto hay que añadir, la gente malvada que lo señalaban, se burlaban, lo maldecían, y le lanzaban insultos. Algunos incluso, lo despreciaban diciendo, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, 39-43. El dolor que sufrió Jesús durante su crucifixión fue insoportable. No obstante, sabía muy bien que al llevar sobre él los pecados y las maldiciones del ser humano muriendo en la cruz, abría el camino para la redención de la humanidad y hacía de todos ellos hijos de Dios. En cambio, su verdadero dolor vino de otra parte. Aún había algunos que no conocían la providencia de Dios o que en su maldad no habían recibido la salvación. Esto le produjo aún un mayor dolor. Los pecados cometidos con las manos y los pies. Una vez que un pensamiento pecaminoso es concebido en el corazón empuja a las manos y a los pies a pecar, dado que hay una ley espiritual que determina que la paga del pecado es muerte. Cuando peca va al infierno y sufre para siempre. Por eso Jesús dice, y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser arrojado al infierno. Marcos 9. 45-47. Desde que ha nacido, ¿cuántas veces ha pecado con sus manos y pies? Algunos golpean a otros. Otros roban e incluso algunos otros pierden todo a causa del juego. La gente se vuelve más violenta y con sus pies van donde no deberían de ir. En consecuencia, si tu pie te es causa de pecar, es mejor que te lo cortes y que entres al cielo, que ser arrojado al infierno con tus 2 pies. También,
¿Cuántos pecados has cometido con tus ojos? La codicia y el adulterio lo consumen cuando usted ve algo con sus ojos que no debería ver. Por eso, Jesús dijo que si sus ojos son causa de pecar, sería mejor arrancárselos y entrar al cielo, que ser arrojado al infierno luego de pecar con ellos. Durante el Antiguo Testamento, si alguno pecaba con sus ojos se los arrancaban, si alguno pecaba con sus manos o pies, se lo cortaban, si alguno asesinaba o adulteraba, lo apedreaban hasta morir. Deuteronomio 19, 19-21. Sin el padecimiento de Jesucristo en la cruz, incluso hoy en día, si los hijos de Dios pecaran con sus manos o sus pies, deberían cortárselos. No obstante, Jesús llevó la cruz, fue clavado en sus manos y pies y derramó su sangre. Al hacer esto, lavó todos los pecados cometidos con sus manos y Paisi ya no deberá sufrir más ni pagar el precio de sus pecados. ¡Qué grande es su amor! Debe tener siempre presente que si camina en la luz, como Él está en la luz, y si confiesa sus pecados, y se vuelve a Él, Jesús lo purifica y lo lava de todos sus pecados. 1 Juan 1:7. En consecuencia, es muy importante que llene su corazón con la verdad, a fin de llevar una vida victoriosa con un corazón agradecido y bondadoso siempre enfocado en Dios. 7. No quebraron sus piernas, pero traspasaron su costado. Jesús murió un viernes, un día antes del día de reposo o sabbat de los judíos. En aquellos días, el sábado era observado como el sabbat, o día de reposo, y los judíos no permitían que en ese día los cuerpos permanecieran en las cruces. Con tal propósito, como se lee en Juan 19:31, los judíos le pidieron a Poncio Pilato que se quebraran las piernas de los que estaban crucificados y que sus cuerpos fueran quitados. Con el consentimiento de Poncio Pilato, los soldados quebraron las piernas de los ladrones que habían sido crucificados al lado de Jesús, pero a Jesús no le quebraron las piernas, porque ella había muerto. En esos días, aquellos que eran crucificados eran considerados malditos y, por eso, los soldados les rompían las piernas. Por tanto, hay ahí una providencia divina en el hecho que no quebraron las piernas de Jesús. ¿Por qué no quebraron las piernas de Jesús? Jesús, quien no había pecado, fue hecho maldición y crucificado en la cruz para redimir a los seres humanos de la maldición de la ley. Satanás no podía quebrar sus piernas, porque Jesús no murió debido a su pecado, sino por la providencia de Dios. Además, Dios protegió a Jesús para que sus huesos no fueran quebrados para cumplir lo escrito en el Salmo 34 horas y 20 minutos, que cita, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En Números 9:12 Dios instruye a los israelitas que no debían de quebrar ningún hueso del cordero tierno cuando lo comieran. También en Éxodo 12:46 se menciona que el pueblo podía comer la carne del cordero, pero no debía quebrar ni uno de sus huesos. El cordero joven o tierno, se refiere a Jesús, quien no tenía mancha y era inocente y puro. No obstante, él mismo se ofreció como sacrificio expiatorio por los pecados del ser humano por amor a nosotros. Para que se cumpliera con la escritura que cita, no quebrarás ni uno de los huesos del cordero, ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado. Su costado fue traspasado por una lanza. En Juan 19, 33-34 se describe otra espantosa escena, pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. A pesar que el soldado ya sabía que Jesús estaba muerto, ¿por qué aún así le abrió su costado con una lanza, haciendo brotar al instante sangre y agua de su cuerpo? Esto ilustra la maldad del hombre. Aunque Jesús era Dios, no reclamó ni se aferró a sus derechos de Dios. En vez de ello, se despojó a sí mismo y no hizo nada. Tomó la forma humilde de un siervo y se hizo semejante a los hombres. Y haciéndose obediente se humilló aún más a sí mismo, muriendo como un criminal en la cruz. De esta manera, Jesús le abrió la puerta para su salvación, Filipenses 2, 6-8. Durante su ministerio en la tierra, Jesús dio libertad a los cautivos y encadenados, dio provisión y alimento a los pobres y necesitados, y sanó a los enfermos y a los quebrantados. No tenía ni tiempo para comer ni dormir, y daba lo mejor de sí mismo por proclamar la palabra de Dios para la salvación de la mayor cantidad de almas. Incluso, mientras sus discípulos dormían, él iba al monte a orar.
Muchos judíos lo persiguieron con odio aun cuando solo hizo el bien. Al final, por la maldad e iniquidad de ellos, crucificaron a Jesús en la cruz. Aún más, a pesar de saber que estaba muerto, un soldado romano lo traspasó con una lanza. Este mismo hecho nos dice que el hombre está acumulando maldad sobre maldad. Dios le muestra su inmenso amor enviando a su único Hijo Jesucristo y haciéndolo crucificar en una cruz para redimirlo de sus pecados sin tener en cuenta la maldad del ser humano. De su costado brotó sangre y agua. Como ya se ha mencionado, un soldado romano en su maldad y perversidad aún sabiendo que Jesús ya estaba muerto, traspasó su costado con una lanza. Cuando el soldado traspasó el costado de Jesús, al instante salió sangre y agua de su cuerpo. Hay 3 connotaciones en este episodio. Primero, muestra que Jesús vino en carne como el Hijo del Hombre. Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vino en carne a este mundo, y ese era Jesús. Los pecadores no pueden ver a Dios porque si lo ven mueren, por lo tanto, Dios no podía presentarse directamente al ser humano, por eso Jesús vino en carne a este mundo. Durante su ministerio, manifestó muchas evidencias y pruebas para que de esa manera pudiéramos creer en Dios. La Biblia dice que Jesús fue un hombre, precisamente como usted. En Marcos 3:20 se lee, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Mateo 8:24 nos dice, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Algunas personas pueden preguntarse cómo Jesús, el Hijo de Dios, podía tener hambre o padecer dolor. No obstante, ya que Jesús tenía un cuerpo de carne, huesos y músculos, tenía que comer y dormir. También sufría el dolor de la misma manera que nosotros lo hacemos. El hecho que la sangre y el agua brotaran de su cuerpo, cuando fue traspasado con una lanza, es una prueba evidente de que Jesús, aun cuando era Hijo de Dios, vino en carne a este mundo. Segundo, esto prueba también que se puede participar de la naturaleza divina aun cuando se tiene un cuerpo físico. Dios desea que sus hijos sean santos y perfectos como Él, así nos dice, sed santos, porque yo soy santo, 1 Pedro 1:16, y sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. También le anima diciéndole, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. 2 Pedro 1:4. Haya, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Jesús vino en carne a este mundo y llegó a ser siervo conforme a la voluntad de Dios, y cumplió totalmente su misión. También cumplió la ley con amor venciendo todas las pruebas y problemas y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Aun cuando era hombre, como usted, voluntariamente aceptó el dolor, obedeció la voluntad de Dios con paciencia y dominio propio, y se sacrificó a sí mismo muriendo en una cruz sin resistencia ni queja alguna por amor a nosotros. ¿Cómo puede ser partícipe de la naturaleza divina con el mismo corazón de Jesucristo? Debe crucificar su naturaleza pecaminosa, es decir, sus pasiones y deseos, tener amor espiritual y orar intensamente para participar de la naturaleza divina teniendo la misma actitud de Jesús. Por una parte, el amor carnal es egoísta y llega a enfriarse con el tiempo. Las personas con esta clase de amor se traicionan una a otra y sufren dolorosamente cuando no están de acuerdo. Por otra parte, Dios desea que tenga un amor que sea paciente, bondadoso y no egoísta. Así es el amor espiritual que nunca cambia y que florece día a día. Usted puede tener la actitud de Jesús en tanto posea amor espiritual y en la medida en que eche fuera toda clase de maldad por medio de la oración comprometida e intensa. Igualmente, todos pueden recibir la gracia y el poder de Dios si buscan su ayuda en ayuno y en ferviente oración. Dios también obrará para que pueda desechar toda clase de maldad. Usted brillará como el sol en el reino celestial. Si posee este amor espiritual, producirá el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, y recibirá las bienaventuranzas, Mateo 5. Tercero, la sangre y el agua que derramó Jesús es lo suficientemente poderosa para guiarlo a la verdad y a la vida eterna. La sangre y el agua que Jesús vertió es pura, limpia y sin mancha alguna,
ya que no tenía pecado original ni había pecado jamás. Espiritualmente hablando, la sangre y el agua son las que resucitaron. Debido a que Jesús derramó su santa y pura sangre, sus pecados son purificados y lavados y puede tener verdadera vida que lo lleve a la salvación y a la vida eterna. El agua que brotó del cuerpo de Jesús simboliza el agua eterna, la palabra de Dios. Puede ser lleno con la verdad y ser un verdadero hijo de Dios en la medida que entienda su palabra y eche fuera todo pecado viviendo de acuerdo a ella. Jesús, quien era inocente y no tenía culpa alguna, dejó de lado todo para darle verdadera vida llegando a derramar toda la sangre y agua de su cuerpo, a pesar que el hombre sin Cristo no es mejor que los animales. Espero y deseo que entienda que es salvo sin haber pagado precio alguno y que, comprendiendo esta gracia, eche fuera todo pecado orando fervientemente con fe, de tal manera que pueda vivir una vida fructífera en Cristo Jesús.